Soy Charlie Arce y te doy la bienvenida a Respuestas que abren puertas, el podcast que está pensado para jóvenes como tú, que estás en la universidad, estás en busca de empleo o bien estás iniciando en alguna empresa. Aquí converso con expertos y profesionales destacados de diferentes industrias para que te lleves grandes aprendizajes que impulsarán tu crecimiento profesional. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. ¡Comenzamos! Hoy tengo el gusto de conversar con Gualberto Curiel, un líder que ha recorrido con éxito el mundo comercial desde todos los frentes. Actualmente es director comercial y líder de Trade and Revenue Management para Latinoamérica en Sanofi. Y su historia va mucho más allá de los títulos. Graduado en Mercadotecnia con un posgrado en Negocios Internacionales por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Gualberto ha forjado su camino en empresas globales como L'Oréal, Kellogg's, Clasco y Sanofi. Desde muy joven entendió que el liderazgo no se trata solo de resultados, sino de personas. A lo largo de su trayectoria, ha transformado modelos comerciales, liderando equipos multiculturales, y ha sabido adaptarse, reinventarse y conectar con las nuevas generaciones. En esta conversación, hablamos de cómo tomar decisiones difíciles con integridad, del valor de formarte constantemente y del poder de tener una visión clara y humana del éxito. Nos comparte también su pasión por el deporte, especialmente por correr maratones alrededor del mundo y cómo esta disciplina ha moldeado su manera de pensar, trabajar y vivir. Prepárate para escuchar a un líder auténtico que combina estrategia, humildad y propósito, porque cuando alguien corre con la mente clara, los valores firmes y el corazón en la mano, se abre muchas puertas. Gualberto, muy buenos días. Qué gusto tenerte aquí en Respuestas que abren puertas. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás? Charlie, muchas gracias por la invitación. A ver, primero que nada, estoy muy contento porque pues eres un amigo que estimo mucho. No lo digo porque estemos aquí en el podcast, tú lo sabes. Tenemos muchos años que no nos vemos, pero estoy contento de verte y contento de sentirte realizándote con esta nueva iniciativa. Te felicito. Te agradezco muchísimo, Gualberto. Igualmente, amigo, pues muchos años para la audiencia. Tuve el gusto de conocer a Gualberto en el trabajo. Trabajamos en Kellogg's juntos ya hace algunos años. Sí. Y pues bueno, ya ahorita van a conocer justo en la experiencia de Gualberto por las diferentes compañías, como escucharon en la introducción, por las que se ha estado moviendo Gualberto. Y pues ya nos platicarás de todas estas experiencias. Y pues sin más, si te parece, pues vamos entrando en materia y vamos a empezar, Gualberto, para que nos platiques. Pues ahora sí que desde tus épocas de estudiante, cuando estuviste en la universidad, estudiaste mercadotecnia con especialidad en negocios internacionales en Así la es. Universidad Autónoma de Guadalajara. Platícanos un poquito cómo influyó ahora sí que esto que estudiaste, pues para tu trabajo, para lo que empezaste. Y ahorita nos vas a platicar desde dónde empezaste, que sé que es una agencia de publicidad, hasta llegar a Sanofi. Pero ¿cómo influyó esta parte de la carrera? Compártenos, por favor. Bueno, Carlos, sí, efectivamente yo soy de Puerto Vallarta y me fui a Guadalajara a estudiar. Y no sé si algunos de tus followers se identifiquen, pero bueno, yo total era un estudiambre. O sea, yo me Como fui de la mayoría estudiante, estuvimos. como la mayoría, tuve la oportunidad de tener media beca porque yo jugaba fútbol más o menos. Y así empecé ahí en Guadalajara, estudiando, como dices, mercadotecnia. ¿Qué me dejó la universidad? Pues sí, el tema técnico, sí, el empezar a conocer un poquito de las diferentes amplitudes que podía yo tener en el trabajo, en los diferentes tipos de trabajo. Pero dijimos que aquí en el podcast puras netas cletas, ¿no, Charlie? Correcto, así es. Aquí lo Yo, importante es que los jóvenes sepan justo que también pasamos por la universidad, por sí, lo que ellos están viviendo o sí. acaban de vivir. Así que bienvenido. Entonces, te soy muy honesto, o sea, más allá de dar esta noción de lo profesional y de empezar a tener sobre todo conexiones, a mí me dejó muchas conexiones, muchos amigos. Pues a mí lo realmente que me ha dejado es ya cuando me metí, me eché el clavado a lo profesional, cuando empecé a trabajar. Empecé ya a ver realmente lo que significaba temas de liderazgo, temas de desarrollo de talento, cosas que en su momento, yo no sé si hoy día a lo mejor los alumnos sí lo tengan, pero a mí nunca me dieron una clase de liderazgo, por ejemplo. Nunca Cierto. me dieron una clase que del desarrollo de talento. Todo eso lo descubrí realmente en mi primer chamba y en mi primer chamba cuando todavía estaba estudiando, cuando estaba de estudiambre, que te digo. Entonces, sí me dejó cosas bonitas de amistades, evidentemente todas las bases para lo profesional, pero que no me escuchen y no quiero sonar mal.
de que no sirve la universidad, por supuesto que sirve, pero lo que más me ha llevado a crecer creo que es cuando ya me metí al primer trabajo, aún era practicante, ¿eh? Aún no ganaba mucho. Claro. Oye, fíjate que ahorita mencionaste algo, Alberto, muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta, no se te pase, pero justo mencionaste la importancia de las conexiones, porque justo en la universidad pues conoces a muchos amigos, muchos compañeros, que pues bueno, nosotros que ya tenemos algunos años de haber obviamente pasado por la universidad, pero que te das cuenta cómo van creciendo, se van desarrollando en diferentes áreas, diferentes empresas, industrias, y nunca sabes el día de mañana. O a Exacto. veces simplemente necesitas algún consejo y es alguien que ya vive una experiencia como la que tú estás atravesando, entonces siempre esa parte para mí fue buena, evidentemente reitero, claro que sí hay cosas respecto a las materias, las Claro. cuestiones técnicas que uno va adquiriendo, pero ya a la hora de la práctica, hablo por mí, fue muy diferente ya la realidad cuando me eché el clavado al primer trabajo. Claro. Oye, pues bueno, justo mencionaste que todavía estabas estudiando y empezaste tu primer trabajo, que supongo que es el de la agencia de publicidad. ¿Es correcto? Fíjate que conocí a muchos hoteleros. Yo trabajé en un hotel en Guadalajara, no sé si se pueden decir los nombres, Sí, pero claro. ahí en el Hotel Presidente Intercontinental. Era un trabajo en la noche, salí de 11 de la noche a 7 de la mañana. ¿En serio? Wow. Ese era, estaba como agente de front office, entonces eso era que a veces estaba en recepción, a veces en el conmutador, a veces estaba haciendo cosas de servicio al huésped. Entonces Wow. fue una experiencia muy buena. Estuve ahí un tiempo y después ya de manera también estudiando y como practicante en una agencia de publicidad. Me traían de IBM a sacar copias y hacer ir al banco, cosas así. No estaba muy motivado y en una de esas idas al banco, llevé un currículum a otra agencia ya más grande y ahí sí me ofrecieron un trabajo, digamos, en forma, pues donde tenía responsabilidades relativas a, o relacionadas más bien a mi carrera, a la mercadotecnia. Y bueno, ahí estuve mucho tiempo, todavía me gradué, estuve un año más y me salió la oportunidad de brincar a Kellogg. Ya empecé como ya trabajos, digamos, de tiempo completo, ¿no? Ya habiendo estado graduado. Oye, pues qué interesante, pues fíjate que esa no me la sabía. Entonces estuviste en un hotel trabajando ahora sí que en el turno de la noche. Vaya que Sí, ya me imagino cómo que casi no dormías, ya me imagino cómo pero me estabas. divertía, Pero ¿eh? te Había mucho, divertías. sí, sí me divertía, no, no creas que era tortuoso el asunto, ni lo digo para, pues sí era pesado, pero divertido. Entonces, de todo empiezas a ver cómo son los jefes, empiezas a ver los diferentes estilos de las personas, empiezas contrato a Claro, cliente, etcétera. Entonces, sí me claro. dejó también, ¿eh? Pues qué interesante. Entonces te fuiste de ahí, empezaste en una agencia, de ahí te moviste a otra más grande que comentabas, ya estabas en este mundo de la publicidad, digamos que algo que tiene que ver mucho con la mercadotecnia. Después entraste a Kellogg's, sé que estuviste ahí pues muchos años, también en diferentes posiciones. Platícanos cómo fue esa siguiente parte. Estuviste en Kellogg's y después te moviste a otras compañías hasta llegar hoy en Sanofi. Platícanos un poquito cómo ha sido ese trayecto, qué tipo de posiciones has tenido, un poquito de los aprendizajes ahí en ellos, por favor. Bueno, mira, de manera general te digo que como compañías transnacionales he estado en Kellogg's más de 10 años. Brinqué a una empresa que se llama Clasco, mitad del negocio México, mitad de Estados Unidos. Ahí estuve 3 años. L'Oréal después, casi 4 años. Compañía francesa. Y en Sanofi llevo casi 7 años. Lo que todas las posiciones que te puedas imaginar de área comercial, llevo más de 20 años con todas estas compañías, puestos operativos, puestos estratégicos. He tenido la suerte de liderar equipos multidisciplinarios, multiculturales. Hoy tengo un equipo con alguien, por ejemplo, de Colombia, alguien de Brasil, alguien de, bueno, de Argentina, mexicanos. Entonces, y también rescato de mi carrera que dentro del paso por estas compañías, que también he atravesado momentos de transformación de las compañías Ujú. y eso creo que cuenta mucho para el tema de liderazgo. Entonces, eso engloba un poco mi carrera profesional. Si hago un resumen más a detalle, Kellogg's me dejó mucho el tema de desarrollo de talentos, creo que en su momento muy enfocados con los procesos de talento. Es mi alma mater, Kellogg, siempre lo digo así, lo defino así. Y posiciones desde repre de ventas, que tú ahí eras mi jefe, Charlie, Por un mes creo que fue solamente, si no mal pues por un recuerdo. mesecito, pero tuve el gusto de saludarte por allá y hasta llevar un canal completo de ventas y las operaciones de ese canal tradicional. Siempre en el área comercial, posiciones de ventas, trade marketing y llegando hasta lo un poquito más estratégico, el desarrollo de un canal. De ahí
y que esa es una experiencia interesante, pues me brinco a una empresa, pues del negocio todo institucionalizado de Kellogg's, el Tigre Toño, ya sabes, allá en Estados Unidos. Me sale una oportunidad para ser director de ventas en una compañía, pues la que te decía, mitad del negocio en México, mitad de Estados Unidos. Para mí fue un brinco grande, pero también de mucho aprendizaje. Cometí muchos errores. Siento que hoy me doy cuenta que a lo mejor no estaba tan listo para una posición así. Estuve más de 3 años, sí dando resultados, pero pues me di cuenta que el Tigre Toño acá lo tenía, ¿no? Todo posicionado. Y acá el Tigre Toño era el dueño y seguía siendo, a pesar del negocio tan grande que era un negocio familiar, y el dueño pues era el Tigre Toño, lo tenía aquí los sábados y los domingos. Fue interesante porque ahí, así como te digo que qué es lo que aprendí todo el tema de desarrollo de talento acá, yo creo que aprendí a ver las cosas realmente como si fuera mi negocio. Acá sí pues, tenía el dueño y veía cómo él cuidaba cada centavo para invertir. Era un tipo muy inteligente, con mucha atención al detalle, le aprendí muchísimo, gente de muchos valores. Pero bueno, al final, pues no estaba feliz, vi que el socio y que el hijo del socio, y también fue un aprendizaje para mí este tema familiar, y quería regresar yo al tema de otro corporativo grande, y fue que me llegó la oportunidad de entrar a L'Oréal, una compañía muy interesante, una cultura de mucha diversidad, me gustó mucho, me trataron súper bien, estuve más de 3 años ahí, también como Además, director perdón, comercial. L'Oreal, pues otro tipo de negocio, ¿no? Vienes de justo de un negocio de consumo masivo y de repente, bueno, acá también, Sí, pero ahora sí que de vender alimentos, de sí, vender otro tipo de producto, te moviste completamente en cuanto al tipo sí. de producto y tal vez pues el target, ¿no? Sí, L'Oréal, como mencionas, es la empresa de belleza a nivel mundial más grande. Acá era todo el rollo de las estéticas, un mercado totalmente diferente, un road to market distinto, sobre todo la cultura también distinta, franceses. Y de ahí, por casualidad, yo me veía ahí muchos años, y alguien que conocimos en Kellogg en algún momento se dio cuenta, entrevistó a un cuate mío y dijo, ah, pues pásame el contacto de Gualberto, y me invitaron a Sanofi. Al cabo de todo esto, Carlos, yo creo que qué valoro de mi carrera es que yo por un lado valoro que haya continuidad en un trabajo, que tenga cierto grado de experiencia y logros demostrados, pero también fíjate que para mí ha sido interesante los cambios, no solamente por la parte técnica, no solamente porque pasé de llevar cereales a llevar shampoos o a llevar ahora medicamentos. Sí, claro que eso también te enriquece porque ves otros modelos comerciales, otras maneras de establecer un camino a la venta, un road to market, pero más allá de eso es como cuando te cambias, yo creo que de país, hablan otro idioma, es otra cultura, es otro ambiente, se come diferente, se vive diferente. Entonces eso también valoro de mi carrera, el haber tenido, el estar teniendo esta oportunidad de, pues no solamente de cuestiones de mercados distintos, sino también culturas distintas. Qué interesante. Oye, Gualberto, platícanos si puedes, por favor, un poquito más de tu rol actual, que estás como director en Sanofi para Latinoamérica, entiendo que con todo este tema del trade, de revenue management. Platícanos para que nuestra audiencia pueda entender un poquito más justo de qué se Claro. trata esto y sobre todo también, si nos puedes compartir también cómo es el mundo de la industria farmacéutica. Ah, claro. Mira, Carlos, Charlie, que yo acá en Sanofi empecé llevando el canal privado con la parte comercial. Imagínate, director de ventas. Ahora te digo las funciones que llevo. Después llevé gobierno y después me dieron la oportunidad de llevar todo México, tanto privado como canal gobierno. Ahora entro un poco más a detalle. Una reestructura muy grande hace un año, donde pues Sanofi a nivel global está buscando, digamos, especializarse o empujar el alta especialidad, productos de alta especialidad, oncológicos y demás. Entonces, bueno, por ahí hubo una reestructura muy grande donde las operaciones se empezaron a hacer multipaís, es decir, si antes había un director general para México, pues ahora ya no va a ser a un director de la TAM, va a absorber lo que era México, los países de COPAC y los países de Cono Sur. Entonces, a partir de un año para acá, mi posición de director comercial México, tuve que competir, literal, como los juegos de hambre. Mi posición desaparecía y lo único que me quedaba era o postularme para algo de marketing, o vi que la posición de comercial ahora iba a ser de Latinoamérica y me postulé, pero pues mucha gente estaba en la misma situación, pues muchos nos postulamos, tuve la fortuna de que me contemplaran para ese rol. Lo que yo llevo es de 31 países que conforman el Spanish Latam, porque omitimos Brasil, son 31 países entre México, Cono Sur y COPAC,
llevo el área comercial de México, tengo un equipo de customer facing, un head de canal con sus ejecutivos de venta para atender a los clientes, tanto para canal privado y lo mismo para canal gobierno. Y además tengo todo el back office de Latinoamérica, el área de revenue management, todo lo que es estrategias de pricing, cosas más financieras, el tema de administración de ventas. El llevar a cabo una operación comercial requiere muchos procesos administrativos en la venta, esa es Ujú, la función. Tengo también un área de excelencia comercial, donde todos estos planes de trade marketing, todas estas estrategias para acelerar la rotación de nuestros productos, eso también está en mi cargo. Y tengo un área que se llama tenders o licitaciones. Como participamos con mucha venta para gobierno, pues es un proceso comercial muy interesante y también eso lo llevo a nivel Latinoamérica. Hablando de la farma, bueno, es un mercado totalmente distinto. Para hacer un resumen muy general, yo lo diría en productos que hay de prescripción, todo lo que tú y yo de repente, hasta que no vivo acá, me doy cuenta de todo lo que existe de insulinas, de productos de oncología, etcétera. Todos estos productos no son sensibles a una estrategia publicitaria, ¿no? De hecho, ni en ujú, México ni se permite anunciar los productos así por regulaciones. Estos se mueven por prescripción. El clásico persona que va a ver al médico y que promueve la receta del ujú. producto, eso es lo que genera la rotación. Acá, por más que yo ponga un 50% en una insulina, tú no llegas, Charlie, con tu Claro, esposa, con Laura, y dicen, ah, mira, está la insulina al 50%, tráete dos. No, si no te la han recetado, pues ¿para claro, sí, qué? a menos que el doctor lo indique con su Exacto. respectiva receta. Entonces están ese tipo de productos, vacunas. Hay otra área que es over the counter, OTC, muy conocida, que eso sí, hay muchas marcas comerciales que están fuera del mostrador, que es así, no así se pueden publicitar y son más sensibles a una A las que oferta. vemos en la televisión, en pocas palabras, son Sí, esas. exactamente. Entonces, pues es otro modelo social, tiene sus retos, ¿no? Sanofi es una compañía global de farma más grandes a nivel mundial y también tenemos nuestros retos, ¿no? También están llegando muchos genéricos que Claro, llegan a ofrecer lo mismo pero más barato, ya sabes, ¿no? claro. Está Qué interesante. interesante. Oye, Gualberto, y pensando un poquito en los jóvenes que entran o que los que a lo mejor no tenían el radar y ahora a lo mejor con esta plática están escuchando del mundo farmacéutico, un joven, un recién egresado o una persona que tiene a lo mejor no mucha experiencia y quiere entrar a la industria farmacéutica, ¿cuáles son esos roles que típicamente puedes entrar? Son, me imagino, y te lo comparto porque tuve justo una compañera en la maestría que era representante médico, justo en una farmacéutica. Bien. ¿Eso podría ser algo común o cuáles son esos roles que tradicionalmente un joven puede aspirar o que pudiera entrar? Mira, yo creo que es como cualquier compañía y es lo mismo. Yo creo que hay una frase que me gusta que es el interés tiene pies. Correcto. Donde te quieras mover puedes hacer. Evidentemente puede cambiar algo la estructura, pero vas a encontrar que hay un área de recursos humanos, un área comercial que se dedica a la venta, un área de marketing que analiza todo el mercado, desarrolla una marca, genera o ayuda al desarrollo de un lanzamiento. Entonces, mi consejo es más tocar puerta, dar el primer paso. Ya sabes que hay muchas plataformas, conexiones. Por ejemplo, acá en Sanofi tenemos un programa de Young Talents o Stars. Si quieres, con mucho gusto puedo dejar también mis datos por si a alguien le Perfecto. interesa. Pero bueno, contratamos chicos que les falta a lo mejor un año por egresar, entonces Ujú. de alguna manera ya están dentro de la compañía y cuando ya terminan ya pueden tener un trabajo. Yo aconsejaría que no se esperen a graduarse, háganle como yo, como a lo mejor tú también de estudiante, empiecen a mover y eso cuando ya terminas te ayuda a encontrar trabajo Totalmente. teniendo algo, es más fácil, ¿no? Eso es excelente. Qué bueno que lo mencionas para reforzar lo que no necesariamente se tienen que esperar. Lo ideal, coincido contigo, es que si estando estudiando, puedes ir haciendo prácticas y más si hay algún tipo de programa como el que mencionas de Young Talents, que justo supongo que puede estar ahí y si a la persona le va bien, si se abren las oportunidades, pues ya se pueden quedar ahí en determinadas áreas, ¿correcto? Así es, Charlie. De hecho, pues es una realidad que te puedo hablar de dos o tres casos que recientes Ujú. le damos preferencia a un chico que ya ha venido colaborando con nosotros, vimos que tiene sus habilidades, que ya también está inmerso en nuestro mundo, da continuidad a ciertos proyectos, entonces para nosotros hasta es mejor, es más fácil y todavía te da más gusto que sea alguien que tú estás pues colaborando de alguna manera al desarrollo. Algo que también me fijo es que haya un balance, aquí no discriminamos si es una universidad pública, si es una universidad privada,
lo que queremos es gente talentosa. Qué buen punto y qué interesante. Pues así que aquí está otro súper tip para los jóvenes que puedan aprovechar. Oye, pues bien interesante, Alberto, que nos compartes toda esta experiencia que has tenido en diferentes compañías, pues por todos estos ya varios años. Y me gustaría ahorita, justo ya que nos compartiste un poquito de tu experiencia, ¿cuál dirías que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en cualquiera de estas etapas, en cualquiera de estas compañías, que nos puedas compartir? Híjole, la verdad es que aquí sí tuve este reto que estuvo buenísimo, bien interesante. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Nos puedes compartir? Híjole, a ver, he tenido muchos retos, he tenido muchos errores, he tenido, o llámale aprendizajes, pero yo creo que algo que marcó mi carrera, mi manera de ser en lo profesional fue en algún momento que me quedé sin chamba, Charlie. Tomé el riesgo de salir de una compañía sin tener algo en puerta, vamos. Ujú. Tenía la confianza que iba a encontrar algo, pero bueno, yo ya casado con dos hijos, pues no estaba feliz en Claro, una empresa de las que por ahí, bueno, mencioné. No me sentía cómodo con el tipo de liderazgo que había, que con los socios estaba todo no tan institucionalizado, a lo mejor como hubiera estado yo acostumbrado. Y me acuerdo muy bien que me dijo Nancy es mi esposa, me dijo, mira, sabes que yo no te veo pleno. Yo sé que te va muy bien y ganas muy bien, pero pues a mí no me importa que andemos en un bochito o en un carrito, o sea, a mí no me importa eso, yo lo que quiero es que estés feliz. Me dijo, entonces no te hagas loco, búscate algo que te guste. Entonces fue complejo porque tomé la decisión, pero pues la tomé con mucha conciencia, sabiendo que tampoco me iba a quedar parado, ¿no? O sea, también claro. sabía yo que tenía que hacer cosas rápidamente para poder colocarme en otro lado. Entonces hablé con los dueños en ese momento. Tuve, fíjate que el haber tenido el valor de decir las cosas de frente y de manera derecha fue muy bueno porque me dijo el dueño, me dijo, ¿sabes qué? Está bien, pero no te vayas hasta que encuentres trabajo. ¿En serio? Entonces, yo creo que cuando tú reflejas tus valores, digo, Claro, sé que en esa compañía la gente también tiene muchos valores, los dueños, me apoyaron de esa manera. Y ya, cuando vi que ya iba encaminado con otro proceso para colocarme en dos compañías, ya tenía por ahí opciones, pues ya me fui. Pero fue un momento para mí interesante y que son de las cosas que reitero, pues no te las platican claro. en la universidad, ¿no? En la escuela. Totalmente, oye, pues qué interesante, gracias por compartirlo. La verdad es que me llama muchísimo la atención que justo como dices que en el dueño en este caso haya tenido pues esa atención, pues la verdad es que no cualquiera, porque uno podría pensar que lo típico es pues que te vaya bien, ¿no? Y que se enojen. Y qué importante esto que dices, me gustaría rescatarlo para que los jóvenes lo tengan claro. Y sobre todo que, no sé si coincidas, pero muchas de las nuevas generaciones que de repente por ahí es muy fácil que de repente se aburran o que quieran rápido cambiar, moverse a otra compañía, probar una nueva experiencia. Lo importante de siempre hacer bien tu trabajo, mantener Sí, buenas relaciones, que a pesar de que si se vale, ¿no? De repente si no estás contento, por la razón que sea, pero si sí. no estás contento, pues hablar de frente, siempre con los valores y ahora sí que manejarte bien, eso creo que justo te abre muchas puertas y tú nos acabas de platicar un ejemplo perfecto sobre eso. Entonces, qué gran aprendizaje. Gracias por compartirnos esto, Gualberto. Oye, ahora pues justo con esta gran experiencia que tienes y mencionabas algo muy importante, que te ha tocado transformar equipos, te han tocado pues grandes proyectos. ¿Cuál nos podrías compartir o cuál crees que sea tu sello como líder? Tú que pues, ya tienes muchos equipos, que has tenido la oportunidad de influir en tantas personas. Si yo le preguntara, o Alberto, a tus equipos en general, si hiciera así como una, digamos, una encuesta y dijera, a ver, describan a Gualberto, ¿cuál es el sello? ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Qué crees que sería lo que me podrían decir? Con toda humildad No, y se no, vale, sí, ¿eh? sí, con Acuérdate que toda aquí son humildad. las netas. No, no, exacto, exacto. Mira, a ver, recién tuvimos un site off, un offsite, perdón. Nos fuimos fuera de oficina un par de días, hicimos alguna dinámica. Te tenían que describir con una palabra. A mí me dijeron como alguien genuino, que mi liderazgo siempre era genuino. Algo que he aprendido es que también, pues siempre como líderes pensamos que debemos vernos siempre fuertes, ser los fuertes. Y sí, evidentemente eres quien marca dirección, quien crea la estrategia, le da sentido a la organización, etcétera, desarrollas talento, pero no tiene nada de malo también que muestres tus oportunidades, que también puedas mostrarte vulnerable en algún momento y pedirle ayuda al equipo. Entonces, de esa manera me escribieron y si me hablas de un sello, pues soy alguien que, par de ocasiones, recién retroalimentación de mi supervisora, mi jefa que es de Estados Unidos, me decía que me gusta plantear ideas poco ortodoxas, usó esa frase. Sí me gustaría luego sacar cosas que son fuera de la caja y que nadie se espera. Eso es algo que me gusta poner ese sello.
Siempre que llego a una posición no me gusta, claro que hay cosas muy buenas que rescatas y que siguen, pero siempre creo que hay la manera diferente de hacer una cosa y que puede tener mejoras. Entonces sí me gusta poner ese ingrediente extra. Yo creo que es más o menos como te pueden describir a Gualberto en su sello de liderazgo, como alguien genuino y que le gusta retar el status quo. Pues me queda muy claro por los años que tuve la oportunidad de trabajar contigo, coincido con eso y yo le agregaría además una actitud tremenda, que eres muy persistente, te enfocas en algo y ya hablaremos también de eso porque sé que también eres un gran deportista, te encanta el deporte. Más adelante retomaremos un poquito esto, Gracias. pero coincido completamente con lo que me dices. Muy Oye, bien. Gualberto, pues nos queda muy claro que eres todo un especialista ya en el área comercial. Creo que has estado casi que en todas las posiciones que pueda haber en un área comercial. Y en función de tu experiencia, me gustaría si nos puedes compartir cuáles crees que son esas habilidades, tanto soft como hard, más importantes que se requieren hoy, ¿no? Para la industria, obviamente, yo diría que en general, ya sea industria como la farmacéutica o de consumo masivo, tú que has estado ya en diferentes industrias, diferentes empresas, para que los jóvenes como que lo tengan bien claro. Hoy por hoy, ¿cuáles dirías que son esas habilidades que pueden hacer la diferencia? Mira, hablamos de hard y soft skills, ¿no? Ujú. Todo lo que es hard skills es la parte técnica, ¿no? Así es. Siempre va a ser importante que tú sepas negociar o que conozcas de algún mercado, que manejes muy bien los sistemas de información o paquetes de Office, eso ayuda, el que hables algún idioma extra, perfecto, todo eso siempre suma, toda esa parte de conocimiento suma. ¿Has visto esa? Me gusta mucho esa fórmula de Víctor Cooper que dice Sí, conocimiento claro. suma. ¿Verdad? Y luego habla de la habilidad, de la experiencia, también esos años de experiencia, el haber hecho algo por mucho tiempo, el ya haber tenido la chance de liderar equipos, también suma. Pero me gusta mucho esa frase porque esa fórmula lo que dice que multiplica, pues es el tema de la actitud. Correcto. Y para mí es una soft skill que rompe con todo, pues cuando tú tienes la actitud de hacer algo, te propones, te dedicas, haces, puedes suplir cualquier otra incompetencia que tengas. Yo no sé a lo mejor de hablar japonés, pero si le busco y dedico un espacio y veo la manera de tener un buen maestro, lo logras. Nadie nacimos con posiciones de liderazgo. Yo creo que también no necesitas esperar a tener gente a tu cargo en el organigrama para que también puedas desarrollar ese tipo de habilidades. Entonces, me gusta mucho el tema de las soft skills, el tema de la actitud lo resalto. Me fijo mucho el tema de, hay la frase que tú conoces de entrega de resultados. Busco gente que siempre en mis entrevistas que hago, más allá de lo técnico, que digo, me genera una confianza tremenda. Sé que aunque haya el problema, me va a llegar con la mejor respuesta. Ese tipo de habilidades son las que a mí me gustan y hago mucho énfasis en el equipo, que mientras más vas creciendo en una compañía, pues más te exigen de eso. Ya las Claro. entrevistas no es tanto de que si llevaste o conociste o que si conoces al cliente o que si sabes Excel, ya no es eso. Ya se trata más de tu modelo de liderazgo, de ver cómo promueves alineación, de cómo influyes en la gente. Entonces, yo creo que esto es para todo tipo de compañías, de todo tipo de mercados, con todo tipo de culturas. Al final, volvemos al tema de la universidad, Charlie, pues Claro. tú te gradúas, si eres médico, te gradúas con 30 médicos y no todos les va igual. ¿A Ujú. quién les va mejor? Pues al que desarrollan ese tipo de habilidades, de soft skills. No sé Totalmente. si con esto contesto un Sí, poquito. no, qué interesante. Me encanta que hayas utilizado esa frase. Yo la uso muchísimo también. Me encanta esa de Víctor Coopers, donde dice que la vida es igual a, entre paréntesis, conocimientos más habilidades por A de actitud, ¿no? Donde los Exacto. conocimientos y las habilidades suman Sí, muchísimo, pero la A de la actitud multiplica. Y eso, como bien dices, hace toda la diferencia, porque ahí se termina viendo el liderazgo, como bien dices tú, que eso además se va formando. Como dices, difícilmente eso, pues claro que lo vas desarrollando también en la universidad, son muchas cosas. Ya hoy en día incluso dan becas por liderazgo, es algo que me llama mucho la atención. Cada vez justo yo creo que nos damos cuenta de lo importante que es esto en términos de los soft skills. Totalmente de Oye, acuerdo contigo. Charlie, perdona que te interrumpa, pero en esa fórmula que dices, como decíamos, la actitud multiplica, pero también puede ser que multiplique negativo cuando la persona no tiene la Por actitud. supuesto. Entonces, gente que Tanto, está muy claro. joven y que está emprendiendo apenas para llegar a un trabajo, pues he tenido yo casos donde, como me decía alguien, no, ¿y por qué esta persona lo vamos a quitar? Bueno, pues sí sabe mucho, sí tiene mucha experiencia, pero pues no le gusta trabajar en equipo, no comparte, no es abierto a la información.
Entonces, todo eso que suma, al final, cuando lo multiplicas por algo negativo, pues ya todo se convirtió en negativo. Entonces, me Totalmente. parece bien importante. Oye, y qué bueno que mencionas esto porque justo te iba a preguntar, ahora que estamos hablando de las habilidades, para efectos de identificar el talento, y me gustaría verte un poquito en tu rol, porque supongo que te ha tocado entrevistar pues, a muchísimas personas pues, de distintos rangos, de distintos niveles. Concretamente, ¿qué es en lo que más te fijas, digámoslo así? Me imagino que tiene que ver con esto, pero en una entrevista de trabajo, ¿qué te hace ver justo que digas esta persona definitivamente la quiero en mi equipo o definitivamente no va a pasar, no la quiero en mi equipo? ¿Tienes algún ejemplo? Sí, mira, a ver, tengo 47 años. Tampoco ni me considero el más experto en nada, ni mucho menos, pero sí te digo que a estas alturas de mi vida, yo una de las cosas que busco es alguien en quien confiar. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, pues sí, alguien que evidentemente yo vea que dentro de sus valores, de sus hábitos personales, es alguien que promueve valores personales. Eso me agrada mucho en las entrevistas. No se trata tampoco de que sea Disneylandia y que todos seamos el alma de la caridad, no, pero que sí sea alguien que sé que me va a responder siempre con lealtad, con buenos resultados. Aún no sepa hacer algo, va a esforzarse por entregar siempre lo mejor de sí. Entonces, yo me baso más en el tema de soft skills, como puedes ver. No quiere decir que no tomo en cuenta las competencias técnicas, ¿no? Digo, si es Claro, una posición de revenue management, pues evidentemente me tengo que dar cuenta que la persona en lo financiero tiene habilidades, ¿no? claro, Pero de verdad te digo que más allá de eso, veo la actitud de la persona, esto que estamos platicando, si es alguien que es proactivo, si es alguien que va a dar lo mejor de sí, etcétera, ¿no? De la confianza que se pueda tener en sí mismo. Eso me gusta mucho a mí, para identificar el tema de talento. claro. Oye, hablando de un poquito, me voy a ir a las hard skills. Como sabes, algo que ahorita está pues como que en boga es este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y que cada vez está creciendo más y se utiliza más. ¿Cómo esto es algo que supongo en tu trabajo de alguna forma pues lo aplican o de muchas formas, pero concretamente cuando tú buscas en entrevistas de trabajo a gente de talento, ¿tú dirías que ya es algo que también estén considerando dentro de sus preguntas, dentro de la investigación que hacen? ¿Ya es algo que empiece pues a notarse en las propias preguntas o en algún tipo de caso donde tú ya veas y te empiezas a fijar si esta persona se apalanca de este tipo de tecnología? Mira, acá sí estamos con esa ola de la inteligencia artificial. Yo lo tomo como algo que suma. O sea, si lo tiene la persona, claro que ayuda porque es algo a lo que sí ya estamos expuestos, ya es una realidad, ya Ujú. no es algo de lo que estamos anunciando que va a llegar, sino que ya está aquí. Entonces, para mí hoy, por el modelo de negocio que tenemos, no es lo principal, pero sí ayuda, ¿no? O sea, si la persona tiene, como te decía, toda la noción de lo que es la posición, hablando de revenue management o de alguna posición de key account manager o gerente de un canal, si tiene el conocimiento, si tiene esas habilidades, esas soft skills, y aparte tiene eso, pues le va a ayudar mucho. Si no, es algo que acá nosotros apenas estamos desarrollando, se va a sumar con nosotros. O sea, nosotros tampoco es que seamos tan expertos, sí tenemos ya cosas, pero también nos van actualizando, ¿me entiendes? Claro, Entonces, si lo tienes, sí suma. Creo que claro. todos los equipos ahora ya vienen con ese chip, y es muy bueno, que también a uno le suma, ¿no? Totalmente. Oye, ya que estamos hablando también del tema de las entrevistas, platícanos brevemente cómo son para que los jóvenes que a lo mejor digan, oye, si el día de mañana me toca estar en una empresa como Sanofi, Ujú. ¿cómo son típicamente las entrevistas? ¿Tienen algún protocolo? Supongo que obviamente hay una parte, o si no es que todas la hacen en inglés. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, claro, mira, normalmente hay un primer filtro donde alguien de recursos humanos sondea candidatos y los que cumplen ya ciertas aptitudes o planteamientos que se hacen al momento de hacer la requisición del puesto, pues hace un filtro de tres, cuatro candidatos. Puede haber candidatos preidentificados, pero bueno, en mi caso sí me gusta abrir el panorama, ¿no? Hay posiciones que se postean internas solamente, hay otras que se postean solamente externo, hay otras que es de donde quieran, si hay alguien interno, externo. Una vez ubicados tres o cuatro candidatos, ya que se filtraron, lo normal es que se hace un panel. A mí me gusta invitar a tres o cuatro personas con las que la persona tendría mucha interacción. Por Ujú. ejemplo, voy otra vez al punto de revenue management, pues, al CFO, al director financiero, a lo mejor al de supply,
los invito y como corre le damos 7, 8 minutos de espacio a la persona para que haga una introducción, lo que nos quiera platicar de ella en lo personal y en lo profesional, puede hacerlo de manera solamente verbal o se puede apoyar con algún par de slides. Después, 30 minutos aprox de preguntas. El pitch lo pudo haber hecho, puede haber sido en inglés o si no le lanzamos preguntas alguna que otra en inglés. Así hacemos ese ejercicio, no solo para ver el tema de inglés, sino también para ponerle un poquito Claro. fuera de su zona de confort. Y después, a mí me gusta mucho y me fijo mucho, y este es un tip, me fijo mucho en las preguntas, dejamos un espacio para las preguntas. Entonces se los digo porque pues está el clásico que te puede decir, oye, ¿y cuándo deciden? Oye, ¿y cuándo va a ganar? Entonces, no, señores, aquí mejor que haga ciertas preguntas estratégicas, por ejemplo, que si preguntas, oye, a ver, más allá de que buscas esta persona para cubrir esta vacante, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que necesitas ahorita? ¿Qué son las situaciones difíciles que está enfrentando? Ese tipo de preguntas, yo creo que son muy buenas para que nosotros también veamos que la persona pues le gira Claro, más allá, ¿no? Entonces, claro. más o menos así corre. Hay casos, hay ocasiones donde quien lleva el proceso, el dueño de la posición, le gusta poner un caso Ujú. y para que lo resuelvan y le dan 20 minutos para exponerlo. Pero bueno, yo a mí me gusta hacerlo más entrevista, más charla. Y en tu experiencia, ¿qué dirías que son esas dos o tres claves que hace que los candidatos pues, realmente destaquen? Digo, me imagino que tienen que ver con la actitud que ya nos has mencionado, pero hay casos o tips, hacks muy concretos que les puedas compartir a los jóvenes de, oye, vas a ir a una entrevista, asegúrate de estas dos o tres cosas. Sí, hay dos que yo te diría. Una, a mí me gusta mucho ver que la persona es consciente de la posición a la que se está postulando. Es consciente del reto que acarrea esa posición, que no nada más de que, ay, conseguí esta entrevista y me postulé, y no, sino que ya sabe el tipo de cosas a las que se va a enfrentar. A mí me gusta que demuestren eso. Pues bueno, esa es una y evidentemente también me gusta ver el tema de que sea alguien que demuestra que va a llegar a retar las cosas, pues, que no va a venir y hacer nada más como están aquí las cosas hechas. Lo que quiero es que alguien que piense diferente y que más bien todas las cosas si las hacemos bien, pues que alguien que me diga cómo hacerlas mejor. Si hay cosas de oportunidad, me dicen, oye, veo oportunidad, pues qué bueno que lo viste, hay que cambiarla, ¿no? O sea, gente que te reta a hacer las cosas diferentes, también es algo que observo, esas Sin dos dudas, cosas. retar el status quo, salirse de la zona de confort, totalmente. Ujú. Oye, pues qué interesante, gracias por compartirnos todo esto, Gualberto. Ahora me gustaría retomar algo que te preguntaba o te comentaba hace un ratito, y es el tema, me gustaría que nos pasemos a tu lado un poquito más personal, porque sé que eres un gran deportista, desde que te No, gracias. conozco, haces ejercicio, sé que sigues haciendo ejercicio, sé que has hecho maratones en diferentes lugares del mundo. Platícanos un poquito más de esta faceta, a qué países te has ido, qué tipo de ejercicio es el que haces. Y sobre todo, ¿cómo te ayuda esto en tu vida? Ahora sí que integral, porque sé que es algo muy importante para ti. ¿Cómo lo balanceas y cómo te sirve, cómo te ha ayudado? Bueno, a ver, gracias, Charlie. Mira, me gusta definir, digamos, mi triángulo de vida con el tema familiar, es muy importante, mi esposa, mis hijos. Otro lado del triángulo es lo profesional, ya platicamos un poquito de la carrera, valoro mucho el que he conocido gente como tú y que me ha permitido Gracias. desarrollar un estilo de liderazgo que me hace sentir muy cómodo. Y la tercera arista o tercer lado del triángulo es los deportes. Desde siempre he hecho algo de deporte. Hoy, como mencionas, lo que hago es maratones, es la disciplina de 42,2 kilómetros. Sí he hecho lo que eran todos los majors, ¿no? Para que te den una medalla especial. Pero ¿Cuáles son esos? fíjate que Platícanos para los que no sabemos sí, mucho de ese mundo, no, platícanos cuáles son los majors. bueno, eran 6 majors, ahora ya son 9. Este año los nombraron 3 nuevos. Eran Tokio, Berlín, Londres, Chicago, Nueva York y Boston. Wow. Ahora este año recién definieron que también va a haber uno, todavía no, pero va a haber uno en Sudáfrica, otro en Singapur y va a ser el primer año que es Sydney. Entonces me va a tocar hacer otros 3, yo Wow. O creo. sea, esos seis ya los hiciste. Eso es ya, y he hecho otros maratones en otras partes también del mundo y del país también. Pero, pues, fíjate que no nada más es el tema de la medalla para mí, porque Ujú. yo conozco amigos, tengo un hermano también que corre y su medalla, pero yo sí voy por tiempos, o sea, sí me gusta ir por tiempos. Yo sí he estado rankeado de mi categoría mexicano número 2
y número 3 el año pasado. Wow. Mi ritmo, corro un maratón, hay muchos mejores, Charlie? O sea, pero para mí que ya estoy ruco, que ya tengo mi familia y que trabajo en Sanofi, pues sí es un logro, pues es algo que me gusta, el tema del tiempo. Mi ritmo es 3 minutos 57 segundos por kilómetro, ese es el ritmo. Uf. Entonces imagina, ya sal de tu casa y haz un solo kilómetro a 3:57, vas a decir, ay, No, ¿cómo yo creo que eso aguanto? yo ocuparía creo que 5 veces por lo menos, así Pues que no wow. sé, pero pues bueno, es algo que a mí me ha dejado mucho. Ahora es un poco de mi faceta. Me gusta mucho un libro que se llama El arte de perder. ¿Te acuerdas de este Maslow, el Sí, psicólogo? claro, Habla de la pirámide. Entonces, dice que el último eslabón de la pirámide es la necesidad de autorrealización, de las correcto. cosas que te llenan, de que te hacen sentir pleno. Y en ese sentido, a mí estas cosas me hacen sentir más vivo. Pongo siempre de frente mi familia, lo profesional y esto como tercer punto. A mí eso me hace sentir pleno y me ha dejado mucho. Si me preguntas qué, a no rendirte. A Mm. veces te vas a dar cuenta que en lo personal, en lo profesional, pues hay muchas cosas que no nos gustan, que nos duele algo, nos molesta, que somos a veces infelices por algo. Y como dicen, a veces la vida tiene sus sinsabores, ¿no? Pero creo que la determinación que uno puede llegar a tener, esa nadie te la puede quitar, esa siempre es eterna. Entonces, te das cuenta que cuando crees que ya no puedes más, siempre se puede un poquito más. Eso es lo que me ha dejado lo de los maratones. Qué interesante y te felicito porque la verdad es que no cualquiera, ahora No, sí que gracias. viajar a los países, correrlos, tener esos lugares, tener esos tiempos, yo sin ser un experto, pero sé que es algo, aunque Ay, dices hay tú muchos como a tu edad, mejores pero que no, yo yo, lo sé, Charlie. pero tú lo has dicho, Yo, ¿no? Y a tu edad y que sigas haciendo esto con ese nivel, pues no cualquiera. yo, Así que te yo, felicito y sin duda yo creo que es no. algo que pues nos debe de inspirar a muchos, espero que a todos los que escuchen este podcast y sobre todo a los jóvenes pues lo vean porque pues creo que tú eres un ejemplo muy claro de que combinar la parte profesional con esta parte personal y me encanta esto que defines, Gualberto, de tu triángulo de vida. La verdad es que pues lo platicábamos en diferentes ocasiones, algo que admiro mucho de ti es justo que tengas esa No, claridad, de que tienes muy en claro que lo que vale oro para ti se llama familia, que es tu no, esposa, Nancy, Natalia y Pablo, tus hijos, sí. que la verdad es que una gran familia que tengo el gusto Ah, de gracias, conocerlos, muchas gracias, muchas que gracias. tienes obviamente la parte profesional y esta parte también del deporte, que pues obviamente que es salud y que creo que justo hace una combinación que pues hace una vida muy integral y que pues que lo escuchemos todos, ¿no? Porque vaya que nos lo dicen, pero tener la disciplina, de verdad, levantarte, sé que hoy justo me platicabas, pues ya me fui a correr, y ya estás aquí y al rato te vas al aeropuerto, te vas a otro país y a seguirle, ¿no? Entonces, pero justo me queda claro que eso te da esa energía, pues para seguir adelante y tanto para tu familia, para ti, para el trabajo. Y pues bueno, sin duda, creo que ahí está muy claro y esta invitación a que hagamos deporte, lo combinemos, ¿no? Para que nos vaya mejor. Creo que nos ayuda hasta el tema de Sí, oxigenación, ¿no? Yo creo que sí te debe de ayudar muchísimo sí, también a sí, pensar no, mejor, a estar más activo. Supongo que, digo, lo he sí, escuchado mucho. Yo en lo personal también trato de hacer algo de deporte, nada que ver contigo, sí, no, 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 pero creo no, que ayuda pero muchísimo. no, yo creo que para estar claros con la gente, pues en algún punto de salud física y mental, como mencionas, Charlie, pues es bueno que hagamos algo para ejercitarnos físicamente, ¿no? Para, como dices tú, comer mejor, rendir mejor, descansar mejor, pero de ahí a decirles que tienen que chutarse los maratones, pues no, yo creo que Ah, bueno, claro. estamos claros que cada quien tiene su manera de realización. Vuelvo al punto de esa pirámide, ¿no? Ese último eslabón de la autorrealización, dice que es algo muy personal y el ser humano a veces cometemos el error de que, ah, mira, pues yo ya vi que Charlie corre maratones y entrenas, pero realmente no es lo que te está dando felicidad como cuando yo veo a Charlie feliz entrenando. Hay gente que se realiza de otras maneras, con la música, con la lectura, en mil cosas. Entonces, el chiste es que encuentren algo que haga ese complemento a tu parte personal, ¿no? Porque para algo trabajas. Yo creo que son cosas que también uno tiene que aprender a saciar personalmente. Totalmente. Pues muchas gracias por compartir esto, Alberto. Así que toda tu carrera, todas estas experiencias, lo que has logrado, el tema de triángulo de vida, híjole, creo que son muchísimos aprendizajes. Y pues me gustaría ahora pasar, Gualberto, pensando en estos jóvenes, que como sabes, lo que queremos es que estos jóvenes que ya sé que están en la universidad o bien están buscando trabajo en este momento o ya están en alguna empresa y están iniciando su vida profesional. ¿Cómo podrías resumir qué consejos concretos
les podrías dar a estos jóvenes que están iniciando para que, así como a lo mejor en 20 o 20 tantos años que se vean a lo mejor como un Gualberto y que puedas decir, oye, a mí me encantaría a lo mejor llegar ahí? ¿Qué consejos ahora en retrospectiva, con toda tu experiencia, les podrías dar para que justo pues puedan triunfar, puedan ser exitosos en lo que ellos decidan ser exitosos y lo que para ellos significa el éxito? ¿Qué recomendaciones concretas les puedes dar pues para que justo avancen y puedan ir más allá? Híjole, Charlie, pues mira, es muy buena pregunta. Y quiero dar una respuesta que no sea la típica, ¿no? De que, prepárense. Yo creo que algo que pues, ya tengo a lo mejor algo de tramo recorrido y que a mí me hubiera gustado haber hecho antes, es trabajar en mi sello personal. Desde antes, trabajen desde hoy en su sello personal, en su manera de ser, en cómo se quieren posicionar dentro de la compañía, dentro de la industria. Porque reitero, personas que tienen el mismo nivel de estudios que tú va a haber muchos médicos, muchos doctores, muchos administradores, etcétera. Entonces, yo creo que desde ahorita tienen que ver como un producto, cómo lo quieren posicionar, cómo quieren que la gente lo perciba. Y cuando piensas un poquito más allá de eso, te hace actuar diferente. Yo les diría que no se esperen, desde ahorita vean cómo quieren que los perciban en la compañía, con el tipo de liderazgo que les gustaría que los percibiera la gente de más arriba, la gente de más abajo, los clientes, etcétera. Yo les diría eso, que trabajen su sello personal, su manera de ser. Buenísimo. Y me encanta esto que dices y quisiera retomar algo que mencionaste en algún momento y aprovechando del tema de las netas, ¿no? Con toda tu experiencia, seguramente has visto, tanto en lo personal, pero también has visto mucha gente que te ha reportado, con los que has trabajado, tus mismos jefes. ¿Cuáles dirías tú que son esos típicos errores Mm. en los que de repente podemos caer, ¿no? Y que tú les dirías, aguas, porque esto es muy fácil de que te suceda y que desde ahorita lo tengan en el radar? Mira, luego la gente, y no nada más los jóvenes, a veces también gente no tan joven no le para bola a su plan de desarrollo, como que simplemente están esperando a ver a dónde te lleva el camino. Y más bien creo que tienes que tú plantear a dónde quieres llegar primero. Entonces, para que basado en eso veas cómo te mueves dentro de la organización para llegar allá. Entonces, como que a veces yo les digo, a ver, platícame un poco de que cómo te ves aquí en 5 años. Pasan 5 años rapidísimo, es mediano plazo. No, pues no he pensado. Entonces, como que estás esperando, no vas a ver a dónde te va a llevar el camino. Yo digo que ya planteen a dónde se quieren proyectar dentro de la organización y basado en su situación actual, empiecen a elegir los pasos por donde tendrían o los caminos por los que se tendrían que guiar para llegar allá. Pero que sí le echen coco al plan de desarrollo. Qué importante esto que mencionas porque son de las cosas que luego justo no te dicen en la universidad, ¿no? Y vas entrando y de repente puede ser que ya te diste cuenta que pasaron años justo para llegar a eso. Y qué importante esto que mencionas y me gustaría resaltarlo. Desde que vas llegando, tener bien claro hacia dónde te quieres ir y al menos sí tener una buena idea, ¿no? Porque también me ha tocado justo escuchar a muchos jóvenes que me dicen, oye, pero pues la verdad es que ahorita no tengo ni idea, estoy apenas conociendo, no tengo claro qué me gusta, pero creo que justo conforme van conociendo y que vayas diciendo, oye, pero creo que por aquí, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, pero justo conforme vas avanzando te vas dando cuenta que también puede suceder de que hay áreas que nunca te imaginaste que te iban a Mm. gustar, ¿no? Y que de Claro. repente dices, oye, me quiero especializar aquí, Mm. pero siempre, como bien dices, creo que con ese norte de decir, oye, hacia allá quiero ir y trabajar en tu carrera profesional, que es algo muy personal, ¿no? Y creo que tú además eres un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de carrera profesional, se trata de tu carrera, porque puede ser, para ser muy sinceros, pues puede ser en la misma empresa donde estás, pero puede ser obviamente en diferentes empresas o incluso con tus propios emprendimientos, pero siempre teniendo esa claridad de hacia dónde, ¿no? Y por dónde te quieres ir, qué tipo de cosas, así como mencionabas tú, que a lo mejor cuiden de tu triángulo de vida, de lo que de verdad es importante para ti y trazarte un plan en ese sentido. ¿Coincides con esto? Sí, Charlie, claro que sí. Y mira, esto lo platico mucho con algunas personas de mi equipo. Si tú ya te visualizas que te quieres ir a otro país, que quieres representar general manager a otro país, no necesariamente es que ya tengas que definir exactamente las posiciones. Debes poner cierto rasgo, decir, oye, pues, si yo quiero de veras ser general manager, pues, me van a pedir cierta experiencia manejando equipos. Entonces, aunque ya sea una característica, mi siguiente posición, necesito tener un equipo más senior. Entonces, puedes dejar abierto un abanico de opciones, no nada más es una posición que tengas que ilustrar. Mi siguiente posición, oye, me van a pedir que, pues yo vengo de consumo nativo, me van a pedir que sepa más de farma, en mi caso, ¿no? Sabes que necesitaría pasar por una posición de marketing.
y no necesariamente estoy diciendo, oye, tengo que ser el gerente de franquicia de tal o el director de la franquicia tal. Entonces, como que vean los rasgos de lo que necesitan para poder definir si se abren oportunidades. Ah, mira, esta posición no la había pensado, pero mira, cumple con todo. Manejaría un equipo grande, me daría esta parte de alta especialidad que no tengo. A mí, bueno, me gusta y sugiero luego trabajar, ¿no? Que no se casen exactamente con una o dos posiciones, sino que pongan qué rasgos son los que necesitan. Qué importante esto que mencionas y supongo, no sé si en tu carrera te ha tocado que justo luego a veces para lograr aprender o obtener esas competencias o ese conocimiento, esas experiencias, a veces incluso significa que tengas que hacer movimientos laterales, ¿no? No siempre tiene que ser movimiento hacia arriba porque Bien. típicamente pensamos que para crecer Ah, solamente es hacia arriba y de repente incluso puede haber frustraciones de que digas, oye, pues a lo mejor no se da. De repente hay que fijarse, justo, oye, ver qué otras cosas hay, aunque sea de manera lateral, porque vas a aprender y eso te va a hacer crecer. claro, ¿Cierto? eso lo aprendí más grande, pero sí, es cierto, o sea, a veces hay que toca pagar el peaje y no importa que sea un movimiento lateral. Otra vez, si tienes claro a dónde quieres llegar de largo plazo, sabes que eso te va a ayudar para lo que quieres en 3 años. Entonces, coincido, Charlie, coincido contigo. Qué interesante. Oye, voy a ahorita cambiando un poquito de tema. Sé que eres una persona que al tener una responsabilidad a nivel Latinoamérica, entiendo que salvo Brasil, como ya nos explicabas, pues te toca viajar muchísimo, ¿no? Y vas mucho a estos países. Platícanos un poquito de cómo es tu experiencia en cuanto a las culturas, qué notas de cuestiones en común, qué diferencias ves entre, aunque somos latinoamericanos, hablamos el mismo idioma, pero seguramente has notado ciertas diferencias. ¿Qué nos puedes platicar en tu experiencia de la cultura, de cómo se trabaja, cómo son las personas? Platícanos, por No, favor. sí, sí, sí es interesante, cambia mucho. Tenemos un común denominador como buenos países latinoamericanos, hablando de la manera de ser, pues abiertos, alegres, etcétera, eso pues, no lo quita nadie. Otro tema ya hablando del entorno, pues como buenos países latinoamericanos tenemos una política medio de la patada, ¿no? La economía no está tan sencilla, convivimos en esos temas, pero si hay diferencias, ¿no? Te puedes dar cuenta que en algunos países son más directos que el mexicano. Ellos te dicen, no, el mexicano es un poco menos directo al punto. Pues no quiero decir fríos, pero a lo mejor sí más concretos para hablar, más al grano. Entonces sí creo que toca las diferencias, temas culturales y bueno, hablando de los modelos de negocio, pues también, ¿no? Aún estamos en Latinoamérica, la manera de hacer negocios es distinta. ¿No? Los modelos comerciales son distintos, los modelos de compra también cambian. ¿Y a qué Así te que refieres? ¿Nos puedes dar un ejemplo así como para que los jóvenes sí, puedan tener un poquito más de sí, idea a qué te refieres cuando dices, oye, son distintos? sí, ¿En qué manera? sí. No, mira, te voy a dar un buen ejemplo. Aquí, tal cual, en medicamentos, por ejemplo, digamos que mi mercado es la mitad, le llamo canal privado, pues todas esas cadenas nacionales que tú conoces, Farmacias Guadalajara, perdón por los Sí, sí, goles sí. aquí, Benavides, San Pablo, Ahorro, ese es mercado privado o inclusive farmacias dentro de Walmart, Soriana, todo eso es mercado privado. Para mí en México eso representa, ponle 50%. La otra es Canal Gobierno. Hay muchos, sabemos, no sé, a lo mejor 70 millones de personas afiliadas al IMSS, al ISSSTE, Seguro Ujú. Social. Entonces es el canal público. Sucede que en Colombia, por ejemplo, que está en mi scope, allá prácticamente todo es canal público. Allá el sistema de salud funciona muy bien, a pesar que es un país en desarrollo. Allá casi no hay farmacias, Guadalajara, no hay, o sea, sí hay farmacias privadas, pero no tanto como aquí en México. Casi no hay. ¿Por qué no hay? Porque allá el sistema de salud funciona mejor con sus problemáticas. A lo mejor un colombiano me va a decir, oye, sí hay problemas, pues sí, sí hay, pero allá esa parte funciona mejor. Allá sí, realmente tu seguro, si vas, si un médico te atiende, allá sí vas y sí te dan las medicinas. Entonces no hay necesidad de que tú vayas a una farmacia X privada a comprar porque aquí ya proveen el medicamento. Entonces ese tipo de diferencias pueden ser muy marcadas, ¿no? Entonces allá toca lidiar con muchos temas del entorno político, el gobierno, que es quien provee las medicinas, hay actores privados dentro de la parte pública. Claro, Entonces, no tendría mucho sentido. Aquí debe haber, no sé, 20,000 farmacias, puntos de venta. Allá no tiene sentido tanto. ¿Para qué si la gente no compra tanto claro. medicamento? Qué Sí hay interesante. farmacias y todo, pero no como aquí, cada esquina. Claro.
Oye, pues qué buen ejemplo, qué interesante. Pues mira, es súper interesante ver que, como bien dices, a pesar de que hablamos un mismo idioma, es latinoamericano, pues tantas cosas que hay que tomar en cuenta. Y me encanta que nos compartas esto porque pues es algo muy natural, ¿no? Que los jóvenes sepan que en algún momento, nosotros obviamente estamos en México, este podcast yo espero que llegue a muchos países de Latinoamérica también y que sepan que tanto los mexicanos en algún momento es muy normal que conforme vas creciendo una empresa, pues justo te expandas y tu scope precisamente se vaya a Latinoamérica, después tal vez se pueda hacer Américas, incluyendo Norteamérica, Europa y demás. Pero qué interesante y que también nuestros amigos que nos escuchan de otros países pues también aprendan con este tipo de ejemplos. Así que Más bien. gracias por compartir esto, Gualberto. Y pues un poquito para ya concluir nuestra plática del día de hoy, me encantaría, supongo que tienes algún libro que ha marcado tu vida, que te encante, que puedas recomendar. ¿Tienes alguno que nos puedas compartir? Sí, mira, a ver, te voy a decir, últimamente me clavo mucho con el tema de los podcasts como el tuyo, que por cierto ya vi, recién vi un capítulo ahí que me gustó mucho con Pepe Valenzuela, Gracias. muy, muy interesante. Sí leo cosas de negocio y por ejemplo este que te dije del arte de perder me gustó y aunque no sea de negocios, pero soy de la idea de que no hay que ser tampoco tan ingenuos y de que no es de que yo tenga que leer todos los días las noticias o leer puros de temas financieros. Me gusta leer cosas que me despejen la mente. Por ejemplo, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? De este Murakami, es un japonés y me No, no parece lo muy conozco. interesante por Ujú. cómo connota con la vida profesional, pero con lo personal también, y no es necesariamente de correr. Entonces me gusta ese tipo de novelas, ese libro lo recomiendo. Ya te dije otro, El arte de perder, es de un youtuber, de alguien que tiene un podcast, que entrevista a todo tipo de personas, pero saqué conceptos interesantes y me gusta mucho de actitud. Platicamos tú y yo de Víctor Cooper, ¿no? Ujú. Sí, Ya tiene muchos videos y me gusta seguirlo. sí, muy bueno este Sí, español. es bueno. Pues qué interesante. Oye, y hablando de estos temas, ¿tienes, no sé si de alguno de estos libros o alguna frase en concreto que te haya también marcado, que te guste mucho, que la utilices o que la compartas con tus equipos? ¿Tienes alguna que nos quieras compartir? Pues mira, me gusta, ¿no? Como tal adquirí este concepto de alguien de que fue mi jefe y que me decía de que hay que hacer las cosas que hacen sentido a la razón. Entonces muchas veces vivimos momentos de incertidumbre en lo personal, en lo profesional y siempre actuar pensando en la razón, en lo que sea razonable, parece muy simple, pero te abre mucho la llave para que tú actúes de una manera ordenada, de una manera correcta. Entonces, cuando tengo temas críticos o de algo de incertidumbre, digo, a ver, ¿qué sería lo que sería razonable hacer en este caso? Y ya cambiando tantito el chip con eso, yo creo que le das un enfoque más derecho, claro. Entonces, esa me gusta. Qué interesante. Y más allá de una frase, pues pienso mucho cuando tomo decisiones difíciles en lo que sea mejor para mi familia. Es como mi brújula, pues digo, a ver, si voy a definir algo importante, digo, a ver, ¿qué sería lo mejor para ellos? O sea, trato de verlo desde esa óptica. Es como un ejercicio que he tratado de hacer, no que lo haga bien y no que sea perfecto, pero eso son cosas que luego a veces trato de ejercitar cuando estoy en cosas, en posiciones incómodas o tengo que poner una Claro. decisión importante. Y qué importante, porque como bien dices, pues que te sirva de brújula, ¿no? Porque pues, todos en algún momento pasamos por problemas, ¿no? Por Sí, distinto tipo de cosas y sí, siempre tener algo que nos ayude a justo a centrarnos. Me sí. encanta pensar que sería lo más sensato, que sería lo más correcto. Muchísimas gracias por compartir esto. Y pues ya para finalizar, Gualberto, si les pudieras dar una respuesta, un consejo final a los jóvenes, ¿no? A aquellos que están pues justo iniciando su vida profesional, ¿cuál sería? ¿Con qué te gustaría cerrar? Que den el primer paso, que se atrevan, que no tengan miedo a equivocarse, que sepan que se van a equivocar y no pasa nada. O sea, yo prefiero a la gente que se equivoque a las que no intentan. Entonces, siempre les digo que den el primer paso, que no se la piensen, que si van a emprender, que emprendan, que ya no le echen tanto número y tanto pensamiento, hagan. Con la experiencia van a ir mejorando lo que hacen. Si es en algo profesional, pues que se abran a hacer nuevas cosas, a proponer. Yo diría así, como que den el primer paso ellos, que no se esperen a que lleguen y les pregunten. Qué importante. Pues me encanta esto que dices, Gualberto, porque vaya que a veces, híjole, ¿no? Uno pasan los años y a veces nos cuesta mucho tiempo tomar esas decisiones, como dices, y qué mejor que puedan hacer temprano que se animen. Creo que Que se fue muy, atrevan. muy, muy buen consejo.
Pues, Gualberto, amigo, te agradezco de verdad muchísimo este espacio que nos hayas compartido, esta parte de tu experiencia. Quiero decirte con toda sinceridad que me encanta, como te comentaba, cómo te has desarrollado, verte muy exitoso en todos los ámbitos de tu vida, como bien lo mencionaste, con tu familia, en la parte profesional, en la parte personal, de salud, que sigas con el deporte. Creo que de verdad eres un Gracias. ejemplo y que eres Igualmente. alguien que inspira. Estoy seguro que muchos jóvenes que nos van a escuchar o que ya nos están escuchando, pues van a encontrar algo, ¿no? Esa cosita, esa chispa que de verdad espero que a ellos les brinque por ahí, que los anime precisamente a esto que mencionabas ahorita, a dar ese siguiente paso para que se abran muchas puertas y crezcan en su vida profesional y en su vida personal, ¿no? En su triángulo de vida, como bien lo dices tú. Muchísimas gracias, te agradezco. No, hombre, Charlie, pues no, gracias a ti. Para nada soy un experto en nada. Ojalá que alguna cosita pueda colaborar con este proyecto. A ti te felicito y te agradezco mucho. Me da mucho gusto verte y que te estás desarrollando en esto que tanto te gusta. Te agradezco muchísimo. Hasta luego. Hasta luego.